Buscando, hermanos, de qué hablar, de qué podríamos hablar un poco en esta noche, pues llegaban a mí a lo mejor muchos temas en los cuales ya hemos escuchado y cada que escuchamos un tema, pues ciertamente nos enriquecen. ¿Cuántas veces, si yo les preguntara, hemos escuchado hablar del amor? Podemos pensar y son muchas. Pero nos damos cuenta que en cada estudio, en cada tema que nos da diferente de nuestros hermanos, pues siempre aprendemos, siempre hay algo que nos enseña a nuestros hermanos conforme a la Escritura. Y buscando un poco, hermanos, me ponía a pensar desde que estamos pequeños, cuando empieza nuestra educación, hay ciertas cosas o ciertas maneras de ser que nuestros padres nos empiezan a enseñar. La obediencia, el pedir las cosas por favor, educaciones, hermanos, que desde pequeño nos empezamos a arraigar y conforme vamos creciendo, hermanos, se vuelve no como una obligación, sino como parte de nosotros. Se vuelve una manera de vivir de cada uno de nosotros. Cuando somos instruidos de buena manera, pues esos buenos consejos que nos dan nuestros padres, esa educación, hasta nuestros días ya crecimos, que nos casamos y vemos que esas educaciones que nuestros padres nos dejaron, pues hasta la fecha, pues siguen ahí. ¿Y por qué? Pues científicamente comprobado, hermanos, está que a partir de 0 a 6 años, el pequeño o la pequeña, pues es como una esponjita, lo hemos escuchado, donde absorbe todo lo que ven sus padres, lo que ven todos los que lo rodean. Y en nuestra vida terrenal, hermanos, pues tenemos varias educaciones. La primera educación, a nuestros padres. La segunda educación, nuestros maestros. Y nosotros como creyentes, a los que nos tocó pues estar desde la niñez en la iglesia, pues también tenemos esta otra educación donde nuestros hermanos también nos daban esa parte de la educación espiritual. Pero yo quisiera adentrarme en algo que siempre nos han enseñado desde pequeños. Cuando éramos pequeños siempre nos decían, si te ofrecen algo, agradece. Si un hermano o un compañero o alguien te dio algo, hizo algo por ti, agradece. Y en esta noche, hermanos, quisiera que nos adentráramos en un tema que a lo mejor hemos escuchado, pero que es un diario vivir para nosotros, el ser agradecidos. ¿Pero qué significa eso, hermanos? ¿Qué significa el ser agradecidos? Porque a diario lo vivimos, diario lo demostramos, diario nos lo demuestran, pero ¿qué significa? A ver, hermano Pablo Rodelo, se puede pasarle el micrófono. Y en esta noche quisiera que entre todos, digamos más, voy a decirles algunas preguntas, a ver qué opinan ustedes y poco a poco irnos enriqueciendo. Para usted, hermano, ¿qué es ser agradecido? A mi humilde respuesta sería dar gracias por todo lo que las demás personas hacen por uno mismo. Muy bien. ¿Algún otro hermano, hermana que tenga un concepto diferente de que ha dicho nuestro hermano? Nuestro hermano dice, pues agradecer literal por todo. ¿Cómo más podríamos definir el ser agradecidos? Hermano Ezequiel. ¿Qué concepto usted cree que significa el ser agradecidos? Pues el ser agradecido yo creo que abarca muchos aspectos. Entre uno de ellos muy importante pues es la convicción. La convicción, la manera de ser, dice nuestro hermano. ¿Bien? ¿A dónde quiero llegar con eso, hermanos? Antes de pasar a lo espiritual, tendríamos que ver lo carnal en nuestra manera de vivir, en nuestra manera en que nos dirigimos. Porque nuestra vida diaria, hermanos, representa muchísimas cosas. ¿Qué pasa, hermanos, cuando nosotros damos un servicio o cuando nosotros ofrecemos algo a alguien y esta persona
en vez de ser agradecida, pues es todo lo contrario, en donde no nos dicen gracias. O un ejemplo básico, a veces vamos en el coche y en el tráfico y alguien pasa y le das el paso con todo gusto y no te dice gracias. ¿Cómo se siente nuestro espíritu, nuestra alma, o cómo nos sentimos? A veces hasta, mejor podríamos decir, a veces hasta nos enojamos un poco. Y entonces, hermanos, es donde damos cuenta que dentro de cosas tan pequeñas es donde empieza a denotar este ser agradecidos. Y antes de pasar a lo espiritual es lo que quisiera ver, y que todos entendamos en gran manera qué beneficios o el ser agradecidos si nos trae beneficios en nuestra vida. Investigando un poco, dice la importancia de la gratitud. Las personas agradecidas son más felices y están más satisfechas con su vida, sus amistades, su familia, su comunidad y su persona. Experimentan más esperanza, optimismo y autoestima y rinden más en la escuela y en el trabajo. ¿Es cierto eso, hermanos? ¿Lo hemos nosotros notado a lo mejor en nosotros mismos o en alguien más? También dice, la gratitud está relacionada con una mayor compasión, dando lugar a relaciones más sólidas. También se asocia con un estilo de vida más saludable, un mejor descanso, un sistema inmune fortalecido y menos emociones negativas como la envidia, la depresión, el sentimiento de soledad y el materialismo. ¿Sí, hermanos? ¿Estamos de acuerdo? Esto lo estamos viendo científicamente para darnos cuenta que a nuestra vida terrenal, a nuestro cuerpo, el ser agradecidos, hermanos, nos trae no solamente cosas favorables como un estilo de vida feliz, sino también como algo saludable internamente. Ya aquí veíamos, dice un estilo de vida más saludable, mejor descanso, dice un sistema inmune más fortalecido. También nos dice, la gratitud contribuye a la esperanza, la resiliencia y el afrontamiento de las crisis. Puede ayudarnos a gestionar emociones como la pérdida y el estrés. La gratitud puede aumentar los neuroquímicos esenciales. Una mentalidad optimista libera neuroquímicos de bienestar como la dopamina, la oxiticina y la serotonina. Vemos, hermanos, cuando yo empezaba a investigar esto, pues me daba cuenta y decía, pues el ser agradecidos, pues es un estilo de vida que te trae a lo mejor felicidad, pero ya cuando me ponía a leer, nos damos cuenta cómo influye dentro de nuestro cuerpo, cómo influye dentro de nuestro sistema inmunológico, cómo libera esas toxinas que hacen que aquella persona que es agradecida sea bien vista en todos. Y no solamente por ver, sino porque al liberar esas toxinas, la gente que nos rodea lo percibe también. Y es una persona que encaja en todos lados, una persona que se le abren las puertas en todo lugar, hermanos. Y nos damos cuenta, hermanos, cómo esta importancia de la gratitud, pues a nivel terrenal, a nivel físico, pues es algo bien interesante. Pero ahora si lo vemos a nivel espiritual, si yo les preguntara, y siempre lo hacemos, cuando hacemos una oración, ¿cómo empezamos? Agradeciendo a nuestro Dios por todo lo que tenemos. Pero si yo les pregunto terrenalmente o físicamente, ¿somos agradecidos con nuestros hermanos? Si agradecemos a alguien que no vemos, pero no agradecemos al hermano, ¿esto estará correcto? Y es donde empieza la reflexión en cada uno de nosotros, hermanos. Cómo tenemos que ser agradecidos primeramente con la gente que nos rodea. Y no solamente porque están haciendo un bien para mí, sino vamos, hermanos, cómo el concepto del ser agradecidos conlleva a muchísimas cosas. No solamente a lo que me hagan a mí, sino a muchas cosas que nos pueden rodear. Y vemos, hermanos, que metiéndonos un poco ya más a lo espiritual, el ser agradecidos primeramente con nuestro Dios. Si ya veíamos que a nivel físico nuestra vida es saludable, nuestra vida espiritual, ¿cómo estará cuando ya somos agradecidos? ¿Será también una vida espiritual saludable? Y si yo les preguntara, hermanos, si hiciéramos una lista, ¿qué cosas le agradecemos a nuestro Dios? ¿Cómo pondríamos en nuestra primera lista?
¿Qué sería la primera cosa que agradecemos a nuestro Dios? Despertar la vida, es lo mismo. Si pusiéramos en segunda opción, ¿qué más le agradecemos a nuestro Dios? La familia, dice nuestro hermano. Vamos a ir hasta el 5. En tercer lugar, la salud, dice nuestro hermano. Tenemos vida, familia, salud. En tercera, hermanos, dice nuestro hermano trabajo, escuché por allá, el sustento de cada día. Bien. En cuarto lugar, ¿cuál sería nuestra cuarta opción que le agradeceríamos? De todas las cosas a nuestro Dios. Ya tenemos la vida, la familia, la salud, el trabajo, el sustento. Cuarto lugar, ¿por? Conocerlo. Conocer a nuestro Dios. Muy bien. Y en quinto lugar, hermanos, ¿qué sería? La protección, dice nuestro hermano. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que dentro de miles de cosas que agradecemos a nuestro Dios, a lo mejor se resuelven 5. La vida. Si no tenemos la vida, pues no hay nada. La familia. Algo interesante. Como desde el principio de Adán y Eva, hermanos, como decía nuestro Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Desearé una mujer. Desde ahí viene la descendencia y vemos, hermanos, que la familia es una parte esencial en la vida de todo ser humano. La salud. Si no hay salud, hermanos, pues conlleva un montón de cosas que lleva hasta perder la vida. El sustento. Como vida terrenal, hermanos, pues necesitamos nutrir este cuerpo para que tenga la salud, para que tenga vida, para que pueda estar con su familia. Conocer a nuestro Dios. ¿Cuánta gente conocemos, hermanos, que no conoce a nuestro Dios? Y aún así, hermanos, conocemos gente buena que no conoce a nuestro Dios. ¿Qué es lo que faltará ahí? Comunicarla, ¿verdad? Comunicar esa palabra. Como nuestro Dios le decía a los apóstoles, nuestro Señor Jesucristo le decía a los apóstoles. Ahora su labor va a ser, dicen, ya no son pescadores ustedes, sino van a ser pescadores de hombres. Van a llevar la palabra a todo mundo. Y luego decíamos la protección. Y creemos, hermanos, que nuestro Dios nos protege. ¿Estamos convencidos? Si yo les preguntara alguna anécdota o algún suceso de nuestras vidas de protección, ¿nos acordaríamos? ¿Sí? A ver, nuestro hermano Leví nos quisiera comentar algún suceso de su vida que haya pasado, que haya sentido esa protección de nuestro Dios. Pues el ejemplo más vivido, hermano, fue cuando íbamos el hermano Alejandro Ortega y un servidor a la ciudad de Monterrey a dejar un homenaje. Y en el trayecto, pues, se nos descompuso la camionetita que íbamos y se acercaron otra camioneta y se bajaron 2 apuntándonos con pistola. Y ya, pues ahí ya en desolado, sin nada de gente, pues ya uno lo que piensa ahí es, pues aquí fue lo último que llegamos. Solamente le pedíamos a Dios que no llegara el hermano Daniel, porque venía el hermano Daniel, venía a Alejandro Íñiguez y ahí venía el hermano Serna en su camioneta. Y nosotros dijimos que no venga porque entonces ya no vamos a hacer 2, vamos a hacer 5. Pero en ese lapso, hermano, pues sí, estuvo cerca, digamos, porque ya nuestro hermano Alejandro ya estaba arriba de la camioneta y a mí todavía me estaba abajo, pero ya cuando, pues ya le dije, oye, no vas a llegar al siguiente pueblo, o sea, la camioneta nos paramos porque la banda está rota y vas a echar mucho humo, más de uno va a llamar la atención y pues te van a ayudar porque es el instinto natural de los que estamos en el camino, te van a querer ayudar y van a ver que es robada. No, pues en ese momento tumbaron a nuestro hermano, lo tumbaron de la camioneta, hermano, lo sacaron, ya cayó el hermano y dije, bueno, ya le hicimos aquí ya. Pero orando, hermano, ya, pues los señores estos, pues sí, en realidad sí vieron que estaba la banda rota y nos quitaron todo el dinero que traíamos, inclusive una chamarra que me habían regalado, man, también se la llevaron. Bueno, total, y ahí vimos que la vida, pues,
de repente en un abrir y cerrar de ojos se puede ir. Entonces vemos que, pues bendito sea Dios, que ya se pasó este asunto y ya llegó el hermano Daniel y ya llegó. El hermano Serna sí se enojó, hermano. Le dijeron, no, ahorita los alcanzamos. No, espérese, hermano, ya con que nos hayan dejado ya vivos, porque nos quebraron todo lo que llevábamos, hermano. Nos deshicieron todo el menaje que llevábamos. Entonces ya, pues yo le dije a Alejandro, vamos haciendo oración, porque esto es de agradecimiento. Y hermano, pues hay muchas cosas que a un servidor le ha pasado, pero esta es la que más cerca estuvo, porque todavía, pues en una que trabajaba en Monterrey, pues 2 personas me cortaron cartucho y ya le dije, pues si quieres ya de una vez, ya cortaste cartucho a la pistola. Dice, es que tú conoces a tal persona. Es que yo no conozco a nadie. Yo trabajo, de aquí me bajo y voy caminando. Entonces son varios sucesos, pero el que más me impactó fue junto con mi hermano Alejandro Ortega, hermano. Y pues ya sabemos de la operación que tuve también en el seguro de la 180, en la cual pues sí, efectivamente, ahí sí les dijeron, preparen todo, porque este señor no va a salir. Y si sale, que lo dudo, va a salir pues tocado de su mente, no va a coordinar nada. Y hermano, pues estamos aquí todavía, bendito sea nuestro Dios. Así es, hermano. Vamos, hermanos, como en momentos que a lo mejor no creíamos que nuestra vida pasaría, pasan y nuestro Dios está ahí. Vamos a leer una lectura conocida. Nuestro hermano Eduardo, si nos ayuda a leer Daniel, capítulo 3. Versículo 23 y 24. Al 25, del 23 al 25. Y esos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantóse apriesa, y habló y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: es verdad, oh rey. Respondió él y dijo: he aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, y ningún daño hay en ellos. Y el parecer del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Gracias, hermano. Algo, hermanos, que a lo mejor de pequeños veíamos y creíamos, pues, cómo esta historia tan interesante, tan llena de esperanza, cómo el rey, conocemos esa historia, cómo manda a esos 3 hombres para que fuesen quemados en el horno de fuego, y dice, no habíamos puesto 3, yo veo 4, y dice, y este es semejante, ¿cómo dijo? Eso, a hijo de los dioses. Si lo trasladamos a nuestras vidas, hermanos, ¿hemos visto esto? ¿Hemos sentido esa protección que en ese momento Sadrach, Mesach y Abednego sintieron? Indudablemente en cualquier momento de nuestras vidas que hemos pasado, pues lo hemos vivido. Hemos vivido esa protección literal, que hemos dicho, solo Dios me pudo salvar de esto. No nuestras fuerzas, no las casualidades, como lo llama la gente, no la suerte, como la llama la gente, sino solamente la bendición y la protección de nuestro Dios. Vamos, hermanos, cómo es tan interesante esto. Investigando otro poco, ¿qué es la gratitud? Vamos a ver, dice, la gratitud, la cualidad de ser agradecido, consiste en apreciar los aspectos no materialistas de la vida y la voluntad de reconocer que los demás desempeñan un papel en nuestro bienestar emocional. Es una emoción fuertemente relacionada con la salud mental, la satisfacción vital, el optimismo, la autoestima, las relaciones sociales y la felicidad que perdura a lo largo de vida. Es una habilidad esencial para lograr el autoconocimiento y la autogestión. Vamos, hermanos, clínicamente, saludablemente, científicamente el ser agradecidos nos trae, ya lo hemos visto, cosas sorprendentes en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Y si leemos específicamente en el diccionario qué significa esto de ser agradecidos, dice sentir o manifestar gratitud por las cosas buenas. Y ahora es donde vamos a trasladarlo a lo espiritual. ¿Solamente agradecemos a nuestro Dios las cosas buenas? ¿O también agradecemos las cosas que a nuestro parecer son malas? ¿Cómo podríamos saber esto?
Hermano Rodrigo, ¿qué opinas, hermano? La vida terrenal se agradece solamente lo bueno. Si me haces algo malo, no te voy a agradecer que me estés haciendo algo malo. Pero en nuestra vida espiritual agradecemos a nuestro Dios lo bueno, pero también lo que nosotros consideramos que es malo. ¿También se agradecerá? Pues como usted decía, hermano, yo lo veo como gratitud, como valorar, ¿no? Y ese lado optimista en situaciones malas hace que agradezcas que aún estando en una situación que a nuestro parecer es mala, pues agradezcas por todo lo bueno que hay dentro de esa situación, ¿no? Es decir, como usted decía, lo hace a uno verle todo lo positivo. Si estoy muy enfermo, si me está pasando quizás a mi parecer una desdicha sobre otra desdicha, y dirían por ahí, me está lloviendo sobre mojado, el ser agradecido te hace ver ese lado de que pese a todo eso, no sé, Dios me mantiene con vida, Dios te ayuda a ver un panorama más amplio que solamente quizás a nuestro parecer lo malo, ¿no? Y que quizás después puede que eso malo nos haya ayudado pues para crecer espiritualmente, para tener más paciencia, más humildad. Te ayuda a ver todo ese panorama, ¿no? Siento yo que esa es la manera de ser agradecido durante esas situaciones que a mi parecer pueden ser pues malas. Muy bien, sí, gracias a nuestro hermano. Sí, a nuestro aspecto, nuestra vida material o terrenal, si nos pusiéramos a pensar, ¿qué consideramos como malo en nuestras vidas? Que nos pasa algo malo. ¿Qué consideramos malo que a lo mejor pone en riesgo nuestra vida? ¿Cómo, perdón? Enfermedad, dice nuestra hermana. Pienso yo que es lo principal. La enfermedad. ¿Qué más, hermanos? En la vida terrenal a lo mejor la pérdida del trabajo, donde ya no sabes cuál es tu sustento, qué es lo que va a hacer. ¿Qué más sería, hermanos, que se considera algo malo en nuestra vida terrenal, física? Hablando de la enfermedad, vamos a ver qué dice Juan, libro de Juan, epístola de Juan, capítulo 11, nuestro hermano Eliud, si nos ayuda con esta lectura. Juan 11, versículo 3 y 4. Juan, ¿qué, hermano? Capítulo 11, versículo 3 y 4. 3 y 4. 3 y 4. Enviaron pues sus hermanas a él diciendo: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, mas por gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Gracias, hermanos. ¿Cómo entendemos esto, hermanos? Hermano Joel Javier. Trasladándolo a nuestras vidas. Si se nos dijera esto a nosotros, no está enfermo. Sí está enfermo, pero por esta enfermedad, dicen, es para gloria de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué decía estas palabras del Señor Jesucristo? Sí, hermano, pues yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado algo parecido, ¿no? Que no es de muerte algo, pero el que esa enfermedad sea superada por el enfermo, pues es para dar esa gloria a nuestro Dios, ¿no? Y dar ese reconocimiento. Y bueno, se nos viene a la mente lo que pasó con nuestra hija, ¿verdad? El día 12 de este mes cumplió un año, que salió, pues duró 1 mes y 3 días en el hospital, donde pues hubo días muy difíciles, incluso en el parte médico menciona que 3 veces tuvieron que reanimarla porque se había ido, ¿no? Dios la mantuvo con vida, sale del hospital y esa enfermedad que no fue para muerte, pues lo único que hizo fue glorificar a nuestro Dios, ¿no? Dar esa gloria y ese agradecimiento a Él. Exactamente, vemos, hermanos, cómo pues en nuestras vidas lo trasladamos, todos estos sucesos que han pasado, y nos damos cuenta que nuestro Dios está ahí. Y el darle gracias a nuestro Dios por esos sucesos, pues es la parte fundamental de nuestras vidas, es a lo que vamos. Y nos damos cuenta, hermanos, cómo pues ese agradecimiento a nuestro Dios pues es infinito. Ya hacíamos esa pequeña lista en donde mencionábamos 5 aspectos.
en donde día con día a lo mejor le agradecemos a nuestro Dios. Y si seguíamos con la lista, a lo mejor fuera interminable. El hombre agradece, el hombre que no conoce a nuestro Dios agradece, a lo mejor agradece a la vida. Hemos escuchado, agradezco al universo porque pasó eso, sin darle ese lugar a quien lo merece. Pero nosotros, hermanos, como conocedores, como hijos de nuestro Dios, nos damos cuenta que el agradecimiento pues solo va a nuestro Dios. Y si preguntáramos, ¿qué más agradecemos a nuestro Dios? Vamos a ver qué nos dice. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Hermana Erika, ¿nos ayuda con esta lectura? Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Gracias, hermano. ¿Por quién damos gracias, hermanos? Por todos vosotros. ¿Por qué tendría que ser una gratitud esta? ¿Quién me podría decir? Hermana Laura. En este versículo dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. ¿Por qué deberíamos dar gracias por todos vosotros? Yo creo, hermano, que cada uno de nosotros estamos aquí para algo y Dios nos mantiene en un lugar para algo. Así como a veces usted decía hace rato que cuando nos hacen algo malo, nosotros lo sentimos como algo malo, ¿verdad? Uh-huh. Porque pues la carne así no lo va a decir. Pero dentro de eso que a nosotros nos parece malo, pues son cosas que tenemos que vivir precisamente para poder sobrepasar, como la paciencia, la templanza, el amor, muchas cosas que en nosotros pudiera no existir. Entonces la pregunta directa es, ¿por qué tendríamos que agradecer? ¿Sí lo preguntó así? Sí, ¿por qué tenemos que agradecer por todos vosotros? Sí, porque Dios nos ha puesto a cada uno, dice que uno es mano, otro es pie, otro es ojo, y así cada uno de nosotros pues somos el complemento, ¿verdad? Aunque aparentemente muchas veces fallamos los unos a los otros, pues Dios lo que quiere es que llegue ese momento y el que nos amemos los unos a los otros, ¿verdad? Y que le demos la honra y la gloria a nuestro Dios porque nos ha permitido sobrepasar todas esas adversidades que aparentemente sentimos que pasamos. Porque si fueran adversidades por enseñar la palabra de nuestro Dios, pues sería muy diferente, ¿verdad? Pero todo lo que nos pasa, decimos que es una adversidad, pero es porque siento yo, no sé, que así lo queremos ver nosotros, como una adversidad o como algo, ay, muy malo, o ay, es que está pasando esto. Pero la realidad es que nosotros mismos nos complicamos en nuestro entorno y nuestra vida misma, nuestro diario vivir. Porque si nos pusiéramos realmente en las manos de nuestro Dios y dejáramos que Dios habitara nuestro corazón y que Dios dirigiera nuestras vidas y que Dios fuera nuestro compañero en todo momento, pues estaríamos hablando de otra cosa muy diferente. Pero indudablemente siento que sí, yo al menos siento que sí agradezco a Dios por todo, por lo bueno, lo malo, que nos da una enseñanza. Curiosamente en la semana yo platicaba con mi esposo sobre eso, que le digo yo que muchas veces pensamos que todo lo que a nosotros nos parece malo, pues viene a darnos una enseñanza, porque todo eso nos viene a una de dos, o a entregarnos más a Dios o a alejarnos de Dios, ¿verdad? Porque empezamos a renegar. Pero qué dicha será que sea siempre para que nos alleguemos a nuestro Dios y para que hagamos su voluntad y para que dejemos y que Él more en nuestras vidas y que lo invitemos a vivir a nuestras vidas. No sé si es la respuesta que usted esperaba, pero siento que es parte de eso y que sí, todos somos parte importante y fundamental en la vida de cada uno de nosotros. Así nos torzamos los ojos, pero siento que sí
somos importantes los unos de los otros. Muy bien. Y gracias que Dios nos mantiene aquí, para algo estamos, tiene un propósito. Muchas gracias, hermano. Sí, el apóstol Pablo daba este consejo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Pero algo bien interesante dice, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Cuando oramos por un hermano, hermanos, ¿por qué oramos por él? Normalmente porque está pasando por alguna enfermedad o está pasando por algo difícil. Pero ¿no será mejor, hermanos, orar por nuestro hermano porque le está yendo bien? Orar porque me acordé del hermano. Y es lo que dice el apóstol Pablo. Si nosotros, hermanos, cambiáramos esa manera a lo mejor de pensar en que oremos solamente cuando el hermano necesita, a orar por nuestro hermano porque lo vi bien y agradezco que lo vi bien, entonces, hermanos, es donde la iglesia, el cuerpo de Cristo, hermanos, empieza a crecer. Empezamos a crecer. Y bien interesante, ya decía aquí el apóstol Pablo y como nos dijo nuestra hermana, y como hemos escuchado a nuestros hermanos, cuando agradecemos por cada uno de nosotros, es donde empezamos a crecer nosotros. Decía que el cuerpo expulsa esas dopaminas, expulsa todas esas cosas para que el cuerpo esté más saludable cuando es agradecido. Cuando el espíritu es agradecido, la vida espiritual, hermanos, se empieza a hacer una vida optimista, una vida feliz, una vida en donde empezamos a ver el punto que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver otra cita, hermanos. Colosenses. Carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 17. Nuestra hermana Alicia. Colosenses 3, 17. (3:17) nos dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por él. Gracias, hermano. En nuestra vida, hermanos, vamos a tener muchos logros. Desde que estamos en la escuela, nuestros primeros logros a lo mejor fueron, saqué buenas calificaciones, estuve en el cuadro de honor, diploma. A lo mejor muchos de nuestros logros fueron en el deporte. Conforme fuimos creciendo, los logros pues fueron a lo mejor cambiando de ámbito. Un logro en el que a lo mejor conseguí el trabajo que necesitaba. Y estando en el trabajo, mi siguiente logro fue ascender. Y cuando hacemos esto, hermanos, cuando tenemos todos estos logros, se agradece. Si nuestro patrón nos asciende, ¿qué le decimos a él? Gracias por haberse fijado en mí. Cuando el maestro en las escuelas nos da ese reconocimiento, pues gracias, profesor. Pero aquí, hermanos, arriba de todo este ámbito que vivimos, hay alguien más, que es nuestro Dios. Y aquí lo decía el apóstol Pablo nuevamente. Todo lo que hacéis de palabra o de hecho, dice, hacedlo todo en el nombre de ¿quién, hermanos? Del Señor Jesús. Dice, dando gracias a ¿quién? A nuestro Dios Padre por él. Veamos, hermanos, que todo lo que hacemos, todo lo que desarrollamos, todo lo que pensamos, todos los planes que en nuestra vida llevemos, todo hay que agradecerlo a nuestro Dios. En el momento en el que no agradecemos a nuestro Dios por algún logro, es como si ese logro no hubiera existido en nuestras vidas. Y es donde empiezan a cerrarnos las puertas. Vamos a ver otro versículo, hermanos. Conocido, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Nuestro hermano ministro Joel. Filipenses 4, 6. Por nada estéis afanosos, sino sean notorias nuevamente lo voy a lecturar. Sí. Por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con hacimiento de gracias. Si les preguntara, hermanos, ¿qué es el hacimiento de gracias? ¿Qué entendemos por hacimiento de gracias? ¿Nuestros hermanos dar gracias? ¿Nuestro hermano Ezequiel? Acciones. Algo bien interesante. Cuando leía esta lectura la hemos escuchado muchas veces y
pues no entendía bien a lo mejor qué era el hacimiento de gracias. Si nos vamos a investigar, hermanos, el hacimiento es acción y efecto de hacer. ¿A qué va todo esto? Podemos decir gracias. Y al decir gracias significa que sí estamos agradecidos. O también puede ser un gracias solamente de palabra. Podría pasar. Entonces es donde el apóstol Pablo nos dice, con hacimiento de gracias, que haya una acción y un efecto en dar las gracias, en ser agradecidos. Si somos agradecidos con nuestro Dios, ¿qué es lo que sigue? Dice nuestro hermano, obedecer. Si le dimos gracias a nuestro Dios porque nos dio salud, practicamos el hacimiento de gracias, ¿qué tenemos que hacer? Pues acercarnos a Él. Tristemente, hermanos, pasa. Tenemos alguna enfermedad, alguna problemática y pedimos a nuestro Dios. Y nuestro Dios nos contesta rápidamente. Gracias, Señor. Pero pasa el tiempo y ya se nos olvidó. Entonces, ahí el hacimiento de gracias no fue. Entonces, hermanos, es donde el apóstol Pablo aquí nos aconseja. Todo lo que agradecer, sí, somos agradecidos, pero siempre tiene que haber hacimiento de gracias, donde haya una acción y un efecto después de ser agradecidos. Otro versículo, hermanos, vamos a ver. Primer libro de Crónicas, capítulo 16. Nuestro hermano Enrique. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículos 8 al 10. Dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Hasta el 10 está bien, hermano, por favor. ¿Al 10? Al 10, ajá. Gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Gracias, hermano. Confesad su nombre, invocad, dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Y vemos, hermanos, que para agradecer a nuestro Dios nos ha dejado muchas maneras. Una de ellas, ¿cuál es? Sí, invocad su nombre, empezaba aquí. Y después, el versículo 9. Cantad a él, cantadle salmos, dice, hablad de todas sus maravillas. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, fuera del sábado de que estamos en la iglesia, hablamos de las maravillas de nuestro Dios? ¿O cantamos a nuestro Dios? Y es bien interesante, hermanos, cómo no solamente estando en nuestra iglesia, sino que fuera de nuestra vida cotidiana, es importante que hablemos de esas maravillas, porque diario estamos viéndolas. ¿Cuáles son las maravillas de nuestro Dios físicamente? Si lo ponemos así, hermanos, la naturaleza, el sol, el calor, el frío, la lluvia. Y vemos, hermanos, que todo nos rodea, todas esas maravillas de nuestro Dios nos rodean. Pero invocarlas, hablarlas y cantarle a nuestro Dios, hermanos, una manera tan hermosa que nos ha dado nuestro Dios para poder agradecerle. Y así, hermanos, podríamos hablar y seguir hablando de cómo ese agradecimiento en nuestras vidas es importante, tanto en lo físico como en lo espiritual. Pero en lo que me gustaría que nos quedáramos en esta noche, que todo ese agradecimiento, hermanos, sea no solamente gratitud, sino sea ese hacimiento de gracias. Que en nuestra vida haya una acción y efecto del agradecimiento, no solo a nuestro Dios, sino a cada uno de mis hermanos. Que ese agradecimiento que estemos con nuestros hermanos, que haya un hacimiento de gracias. Y vamos a los invito a que nos pongamos de pie para leer un versículo final, que lo encontramos en la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 5, verso conocido, versículo 18, y que lo pongamos en nuestra vida, hermanos, que lo pensemos siempre que tengamos oportunidad, y que este versículo, palabras que decía el apóstol Pablo, pues nos queden en nuestros corazones. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. ¿Lo tenemos, hermanos? La palabra de Dios nos dice:
Dad gracias en todo. Perdón. Sí, 5:18. Otra vez, empezamos. La palabra del Señor nos dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Literal, hermanos, en esto se termina. ¿Dad gracias en qué? En todo. ¿Qué aplica todo? Pues literal. Todo lo que nos rodea, todo lo que vivimos, todo lo que sentimos, todo lo que vayamos a vivir, todo lo que vivimos en un pasado, todo lo que vivimos en nuestro presente, todo, hermanos, demos gracias a nuestro Dios, porque ¿qué es esto, hermanos? La voluntad de Dios, dice, para con cada uno de nosotros. Y así, hermanos, pues, esperando pues que este tema pues haya sido solamente para edificación, que aprendamos, y siempre que damos una predicación, que nos preparamos, pues siempre lo hacemos para uno mismo, que uno mismo aprenda que si tenemos esos pequeños errores en donde a lo mejor no somos agradecidos, pues poco a poco irlo corrigiendo, poco a poco ir creciendo tanto espiritual como también en esta carne, que esta carne sea agradecida con cada uno de todos nosotros, de vosotros, pero que principalmente seamos agradecidos con nuestro Dios. Que los bendiga, hermanos. Paz a vosotros. Que Dios bendiga a nuestro hermano